Inicialmente el terrorismo persigue fines políticos, ideológicos, que intentan conmover el orden establecido en una sociedad determinada. El crimen organizado persigue finalidades económicas, rentabilidad en sus negocios. Por lo tanto, siempre se pensaron como dos problemas separados. Sin embargo, en la actualidad, el terrorismo, necesitado de fondos que suplan el financiamiento estatal, como se daba en la década del 70, de los 80, necesita articularse con estas actividades del crimen organizado, básicamente el contrabando, básicamente el narcotráfico. Esto actualmente en todos los grupos terroristas a lo largo y a lo ancho del mundo vemos que hay una alianza táctica muy importante en este punto. El terrorismo necesita asociarse a las rutas del contrabando, necesita asociarse a la compraventa, al comercio ilícito de cocaína, y eso sucede con Al-Qaeda en África, con Hezbollah en distintas partes del mundo. Eso está probado, es un hecho. Por lo tanto, hay un nuevo vínculo que es un vínculo que tiene que ver con esta finalidad táctica de obtener dividendos frente a protección, frente a la evitación de mayor conflictividad para los grupos que organizan las rutas de las mercaderías ilícitas. Es importante tener en cuenta que los Estados Unidos, por su poder y en un momento, digamos, por su momento de poder unipolar, han utilizado todos los mecanismos necesarios para resguardar la seguridad nacional, para resguardar sus intereses. Así actúa un Estado poderoso. Hay otros países que por no poseer este poder solamente acompañan los estándares. Tenemos un país como Estados Unidos que es el productor de estándares internacionales y tenemos países como la Argentina que acompañan y muchas veces mal y tardíamente los estándares internacionales en esta materia. La OFAC es un buen ejemplo de esto. La OFAC es una oficina que actúa sobre activos extranjeros de entidades o personas designadas por la administración de los Estados Unidos como amenazas directas a la seguridad nacional de los Estados Unidos, con el objetivo de congelarle o bloquearle los fondos a estas personas o entidades designadas. Es un organismo que está alojado dentro del Tesoro de los Estados Unidos, muy poderoso, y cumple los mandatos de distintas órdenes ejecutivas o decretos de los presidentes de los Estados Unidos. En el caso del avión, está cumpliendo con una lista elaborada en función de una orden ejecutiva de Bush, hijo, que es la orden 13224, que justamente destaca dos cosas muy importantes. Por un lado, la necesidad de nominar a toda amenaza a la seguridad de los Estados Unidos por parte de personas o entidades que las distintas agencias, los distintos organismos de la administración americana han detectado como una amenaza terrorista por haber cometido actos de terrorismo o bien por ser generar un alto riesgo en esa dirección, y en función de eso advertir al resto de los países a que presten su colaboración en este sentido a los efectos de ser efectivos en la detección y posterior congelamiento de sus bienes. Así es que opera la OFAC. Por supuesto, la pregunta es, ¿nosotros estamos obligados a cumplir con normas o mandatos del derecho interno de los Estados Unidos? Bueno,
desde el punto de vista estrictamente jurídico, normativo, la Argentina, como país soberano, no está obligado a aplicar los mandatos de OFAC. Desde el punto de vista del realismo político, la respuesta es obvia. Esta Argentina, como el resto de los estados débiles, tienen que siempre tomar decisiones con respecto a qué grado de colaboración brindan a este tipo de iniciativas. Esto es un punto clave de realismo político. La Argentina, lamentablemente, parece haber perdido el criterio del realismo político en defensa de los intereses no de los Estados Unidos, sino en defensa de los intereses nacionales. Un país que ha sufrido 2 atentados tremendos por parte de Hezbollah con la organización de la República Islámica de Irán, encuentra definitivamente un punto de conexión, de interés, ni siquiera valorativo, de interés con respecto a los Estados Unidos, que han declarado, digamos, su hostilidad de manera ostensible a ambas entidades, la República Islámica de Irán y a Hezbollah, al Hezbollah libanés, que es el brazo a través del cual hay un nexo para provocar violencia y terror en determinadas sociedades. Entonces, permitime decirte que desde el punto de vista del realismo político, nosotros deberíamos considerar bajo qué modalidad, cuándo, bajo qué oportunidad nosotros debemos colaborar y tener en cuenta las advertencias que hace la administración de los Estados Unidos respecto a este tipo de medidas tan duras con respecto al patrimonio y a los bienes de estas entidades o personas designadas. Las autoridades argentinas no usaron la lista de OFAC para detener un avión que estaba listado en una lista pública de OFAC, que pertenecía a una compañía iraní que estaba listada, que es de conocimiento público, que estaba listada, y que por lo tanto, digamos, es de conocimiento de cualquier particular. Yo mismo, en mi oficina privada, en mi estudio jurídico, usamos habitualmente las listas para el chequeo de personas o entidades que van a realizar determinados negocios con nuestros clientes. Por lo tanto, si yo como particular uso habitualmente las listas que están en el mercado, que son fuente pública, como el Estado argentino no tenía la lista. Es evidente que acá el avión fue detenido, está varado acá en Ezeiza, a disponibilidad sí de la justicia argentina, por 2 razones. Una, la ley física que indica que los aviones tienen que cargar combustible antes de volar. La segunda es la lex mercatoria, que implica que determinadas empresas que no son particularmente sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la UIF. Sin embargo, la lex mercatoria indica que por sus contratos, por sus relaciones con otras empresas, inclusive empresas americanas, están obligados a realizar un compliance, una debida diligencia de sus clientes y de sus proveedores. Entonces, el compliance de las compañías que tenían que cargarle el combustible a este avión, dijeron: nosotros no podemos hacerlo porque vamos a sufrir un cimbronazo, un efecto perverso con relación a la nominación que se ha hecho del avión y de la empresa. Por lo tanto, por una lógica interna de la empresa, fundada, nuevamente repito, por la ley del mercado, es que deciden no cargarle. Te podés imaginar que las autoridades que pusieron a funcionar esta alianza iraní-venezolana
a través de convenios determinados para que un avión, un 747, realice operaciones de comercio exterior, podemos decir, donde se transportan distintos bienes, vaya a saber cuáles, eran autopartes, serán cigarrillos, serán activos ilícitos, no lo sé, pero desde el punto de vista de las autoridades que tomaron la decisión de poner en juego un avión, hoy deben estar pensando que perdieron un 747, nada menos, en suelo amigo. Esto debe resultar prácticamente increíble, porque efectivamente el avión está detenido, repito, no porque funcionó la ley estatal de la Argentina, la ley de control o las distintas normativas y dispositivos de control estatal. Eso fue un efecto del funcionamiento de la ley física, los aviones no tienen que cargar combustible, y de la lex mercatoria que dice, mira, no se puede comerciar con terroristas porque sufrimos sanciones, más allá de que nos guste o no este hecho. Para aquellos que colaboran, por supuesto que existen repercusiones de orden económico, financiero, con relación a todos sus vínculos con empresas y con el gobierno americano. Si el gobierno americano te está diciendo, estos señores y estas entidades son terroristas para los Estados Unidos y por lo tanto nosotros ya ordenamos el congelamiento de los bienes de estas personas o entidades, es obvio que si vos no lo haces, vas a poder sufrir una sanción, vas a poder entrar en un listado de no recomendación a los efectos de que no estás cumpliendo con procesos de debida diligencia de tus clientes y de tus proveedores. Por lo tanto, las empresas no piensan demasiado, funcionan casi automáticamente, no solo con las listas de OFAC, sino con la lista de los países que se han tomado el trabajo de elaborar listas en esta materia. Mi experiencia, tanto en el sector privado, trabajando como abogado especializado en esta materia, como las distintas actividades que desarrollé en la administración pública como coordinador nacional, me permitieron entender que la Argentina es un país que corre detrás de las circunstancias y hace caso omiso a la lógica de la detección directa de la amenaza que tenemos para nuestros intereses nacionales. Acá es clave para un país, entiendo, tener una definición sobre cuáles son las amenazas a su seguridad nacional, a sus intereses nacionales. El problema no es solo el terrorismo. Ya fuimos víctimas de 2 ataques tremendos hace no demasiado tiempo. Sino también qué sucede con el narcotráfico, qué sucede con el contrabando, qué sucede con los atentados tremendos que sufrimos en materia de depredación de nuestros recursos naturales. Es un país que tiene que tener una determinación con respecto a qué hacer y cómo evitar que estos hechos, estos episodios se produzcan contra los intereses de la nación. La Argentina lo que hace, en verdad, como un país que ha perdido el rumbo en muchas ocasiones, un país que tiene problemas, es obvio en estos días, que tiene problemas estructurales, ya no es un problema de un gobierno, tiene problemas estructurales, lo que ha hecho es correr detrás de las circunstancias en el sentido de que cuando viene una evaluación internacional, en este caso está viniendo la evaluación de Gafi, bueno, rápidamente se articula o determinados funcionarios intentan, es un esfuerzo importante, articular acciones y producir lo que siempre hacemos, que son reformas legislativas, producir leyes, producir normas. Lo más importante son las decisiones políticas, es el orden institucional
Eso es lo que permite decir que tenemos derecho, no una norma sancionada en una coyuntura determinada, porque finalmente las normas, sí, normas tenemos un montón en la Argentina, pero después no se aplican o las normas están mal hechas porque son de apuro. Entonces, concretamente lo que veo es que, como siempre ha sucedido en esta materia, cuando viene una evaluación de Gafi, reaccionamos, producimos determinados dispositivos o queremos poner en funcionamiento determinados dispositivos. Recientemente se ha enviado al Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley donde se toca esta materia que son las sanciones financieras selectivas. Ya veo un problema porque la autoridad que se va a acercar, se haría cargo, de acuerdo a este proyecto, es la UIF. Entonces, si tenemos la pretensión de que la UIF sea un pequeño gran monstruo, podemos seguir asignándole funciones que distorsionen su obligación nuclear, que es la de producir inteligencia financiera. Entonces, ya le asignamos a la UIF la facultad de querellar, que es una facultad que no tiene ninguna UIF en el mundo. Lo hicimos con la finalidad de hacer política facciosa y perseguir a los enemigos internos del gobierno, cualquiera sea. Todos se llenan la boca para decir, bueno, no, vamos a reformar esto cuando tengamos el poder, pero cuando tienen el poder le piden a la UIF que use este instrumento para hacer una persecución interna del enemigo, el pequeño enemigo interno, faccioso, que está en un gobierno o que está fuera del gobierno o lo que fuere. Entonces, no podemos, además tiene funciones de supervisión la UIF, o sea, ya es una organización que tiene múltiples funciones que exceden el marco de su obligación nuclear, que es producir información financiera de alta calidad. ¿Para qué? Para que la justicia, el sistema de justicia penal de la Argentina, jueces y fiscales hagan uso de esa inteligencia financiera y, además de condenar a los responsables del crimen organizado o del terrorismo, puedan intervenir para congelar o decomisar los bienes, o sea, para romper la estructura económico-patrimonial que tiene una organización dada. Por lo tanto, está mal que se pretenda, sin discusión aparte con la sociedad civil, con los expertos que conocen esta materia, con las universidades, con los expertos del Estado argentino, que haya una discusión seria. Está claro que ya tenemos una experiencia, vos me preguntaste por la OFAC, es lo mismo que la OFAC en Estados Unidos no existe y que sea la FinCEN la que se ocupe de desarrollar las sanciones financieras selectivas. O sea, ya tenemos un problema ahí, está mal. O sea, desrecomiendo esa salida. Acá tenemos que hacer algo que la realidad indica que no hay ninguna condición de hacerla, ¿no? Pero abogamos para que en los procesos de recuperación de la estatalidad en la Argentina, corroída por la corrupción, corroída por el manejo completamente desorientado de muchos funcionarios que ocupan funciones centrales, sea que haya un organismo del Estado en el corazón de la administración que decida, defina y determine quiénes son los enemigos a los cuales nosotros tenemos que hostilizar desde el punto de vista estatal. ¿Quiénes son los criminales, los narcotraficantes, los contrabandistas, los terroristas que nosotros consideramos enemigos de la nación y que por lo tanto le vamos a congelar los bienes? Esto no lo puede hacer un organismo que hace inteligencia financiera como la UIF. Lo tiene que hacer un organismo similar a la OFAC en los Estados Unidos, donde haya, digamos, un verdadero protocolo, un verdadero sistema que dependa de la centralidad del poder presidencial para tomar determinaciones en este sentido. Así que
el gobierno, los gobiernos argentinos, al final de cuentas, terminan trabajando en la superficie de esta materia, que es altamente crítica, repito, para defender los intereses de la nación. Acá la globalización puede ser entendida en dos sentidos: la globalización jurídica y política, y sobre todo en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La izquierda dormida o los liberales superficiales, ¿qué hacen? Acompañan los mandatos de los países poderosos, que dicen: este es el camino para la lucha contra el crimen o el terrorismo internacional. Los países serios, los países que entienden que lo más importante para el país es el resguardo de los intereses nacionales, una verdadera posición nacional, entienden que la globalización es una oportunidad para desarrollar justamente herramientas propias para resguardar de nuevo el bien común, nuestro estado de cosas, nuestro territorio, nuestros recursos naturales y, lo que es más importante, la seguridad de nuestra comunidad política. Este es el sentido más interesante y productivo de la globalización, porque es, de alguna manera, mirar cuáles son mis necesidades y, en función de mis necesidades, aliarme. Son alianzas coyunturales de intereses con aquellos países que, bueno, tienen el predominio global en esta materia.